Me encontraba sentado en el balcón de nuestro apartamento, inhalando el aire fresco de la noche mientras terminaba el último sorbo de café. La calle abajo comenzaba a sumirse en el silencio. Los autos pasaban con menos frecuencia y las luces en las ventanas de los vecinos se iban apagando una por una. Desde alguna parte del departamento, la radio sonaba suavemente, llenando el espacio con melodías familiares. Ana aún no había regresado del trabajo. Últimamente siempre llegaba tarde, reuniones, proyectos urgentes, compromisos inaplazables. Me había acostumbrado a cenar solo, a arropar a los niños y contarles cuentos antes de dormir, esperando escuchar el sonido de sus llaves en la cerradura. Saqué mi teléfono del bolsillo y, casi sin pensarlo, comencé a deslizarme por fotos antiguas. Nuestro viaje al mar, Ricardo con su primer diente perdido, Ana riendo con un helado en la mano. Momentos congelados en el tiempo, recuerdos que se sentían tan lejanos como si pertenecieran a otra vida. Entonces la pantalla se iluminó con una llamada entrante. Un número desconocido. Dudé un instante antes de contestar. ¿Aló? Del otro lado de la línea, la voz ronca de mi viejo amigo Sergio sonó con una extraña cautela. Alejandro, hizo una pausa, como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras. No sé cómo decirte esto. Mi cuerpo se tensó. Había algo en su tono, en la forma en que respiraba al otro lado del teléfono, que me puso en alerta. Dímelo sin rodeos, Sergio, respondí, apoyando el codo en la barandilla. No quería ser yo quien te lo dijera, pero lo vi con mis propios ojos. Ana estaba en un restaurante esta noche. No estaba sola. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Con quién?, pregunté, aunque mi voz apenas salió. Sergio suspiró. Con un hombre. Parecían muy cercanos, Alejandro. No eran compañeros de trabajo ni amigos poniéndose al día. Se tocaban, se reían. No sé cómo explicarlo, pero no es algo que uno haría con un colega. El café en mi estómago se convirtió en un nudo de plomo. Me quedé en silencio, con la vista perdida en la calle vacía. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, una alternativa que no significara lo que en el fondo ya sospechaba. ¿Estás seguro?, mi voz sonó hueca. Sí, su respuesta fue inmediata, tajante. No quería meterte esto en la cabeza sin pruebas. Pero sé lo que vi. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. Ana había estado distante últimamente, más fría, menos presente. Yo lo había notado. Pero nunca quise aceptarlo. Siempre había alguna excusa, alguna justificación lógica. Trabajo, estrés, cansancio. ¿Dónde los viste?, pregunté al final. En el restaurante El Mirador, cerca del centro. Llegaron alrededor de las 8. No sé cuánto tiempo estuvieron allí porque no podía quedarme más. 8 en punto. Exactamente la hora en la que Ana me dijo que tenía una reunión con un cliente. Sentí una punzada en el pecho. Gracias, Sergio, murmuré, sin saber qué más decir. Alejandro. No saques conclusiones apresuradas. Habla con ella. Asegúrate. Asentí, aunque él no podía verme. Colgué la llamada y me quedé allí, en la penumbra, con la mente dando vueltas. ¿Qué iba a hacer? No tenía pruebas. Solo el testimonio de un amigo. Pero lo cierto era que la duda ya se había instalado en mi pecho como una semilla venenosa. No podía ignorarlo. No podía hacer como si nada. Porque si Sergio tenía razón, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pasé el resto de la noche con la cabeza llena de pensamientos que no podía ordenar. Las palabras de Sergio resonaban en mi mente como un eco interminable. No eran compañeros de trabajo. Se tocaban, se reían. No es algo que uno haría con un colega. Me repetí una y otra vez que no debía apresurarme a sacar conclusiones. Que antes de enfrentar a Ana, necesitaba estar seguro. Pero, ¿cómo podía estarlo? ¿Acaso iba a seguirla como un paranoico? ¿Revisar su teléfono? La idea de convertirme en un hombre desconfiado me repugnaba, pero la incertidumbre era aún peor. A las 10:30, escuché las llaves en la puerta. Me enderecé en el sillón y dejé mi teléfono a un lado.
El corazón me latía con fuerza cuando vi a Ana entrar al apartamento. Llevaba su abrigo beige y el cabello recogido en un moño suelto, con el rostro iluminado por la luz del pasillo. «Hola», dijo con una sonrisa breve, quitándose el abrigo. «¿Aún despierto?» Me quedé mirándola unos segundos, buscando algo en su expresión. Culpa. Nervios. Algo que delatara que había pasado la noche con otro hombre. Pero su mirada era tranquila, como si nada hubiera pasado. No tenía sueño, respondí con voz neutra. Ana dejó su bolso sobre la mesa y se acercó a la nevera para servirse un vaso de agua. Desde la cocina, me habló con naturalidad. Fue una reunión más larga de lo esperado. La señora Velasco tenía muchas dudas sobre la campaña y quería que le explicara todo con detalle. Apenas terminé, salí corriendo. Tragué saliva. Su mentira salió con tanta facilidad que me dieron ganas de reír. Era una experta. ¿Cómo te fue?, pregunté, forzándome a no sonar diferente. Ana se encogió de hombros y bebió un sorbo de agua. Bien, aunque agotador. ¿Y tú? ¿Todo bien con los niños? Sí, como siempre. Un silencio incómodo cayó entre nosotros. Me esforcé por actuar normal, pero sentía la tensión en el aire. Nunca antes había dudado de cada una de sus palabras. Nunca había sentido la necesidad de analizar cada gesto suyo en busca de una verdad oculta. Y sin embargo, ahí estaba, desconfiando de mi propia esposa. Ana bostezó y dejó el vaso en el fregadero. Voy a darme una ducha antes de dormir, anunció, y me lanzó una sonrisa rápida antes de dirigirse al baño. Me quedé inmóvil, escuchando el sonido del agua correr. Mi mente iba a 1000 por hora. Parte de mí quería creerle. Aferrarme a la posibilidad de que Sergio se había equivocado. Que no era nada. Que Ana realmente había estado con una clienta y no con un amante. Pero entonces, ¿por qué no podía sacudirme la sensación de que me estaba mintiendo en la cara? A la mañana siguiente, me desperté con la decisión tomada. No iba a hacer una escena sin pruebas. No iba a pelear con Ana basándome solo en lo que otro hombre había visto. Si realmente me estaba engañando, lo descubriría por mi cuenta. Esperé a que saliera de la ducha y mientras se vestía, me acerqué con un tono casual. ¿A qué hora tienes que salir hoy? Ana se puso un suéter y revisó su teléfono. A las 9. Hoy tengo reunión con el equipo creativo. ¿Por qué? Nada, solo preguntaba. Ella asintió sin darle importancia y siguió arreglándose. Mientras tanto, yo pensaba en cómo podía confirmar mis sospechas. No tenía acceso a su teléfono porque siempre lo tenía con ella. No podía preguntarle directamente porque lo negaría. Pero sí podía seguirla. Esa tarde, cuando Ana salió de casa con la excusa de otra reunión, esperé unos minutos y luego tomé mis llaves. Si decía la verdad, volvería al trabajo. Pero si mentía, vería con mis propios ojos lo que estaba haciendo. Subí a mi auto y manejé con cuidado para no acercarme demasiado. La vi detenerse en un semáforo y aproveché para estudiar su expresión a través del espejo retrovisor. Se veía tranquila. Relajada. Cuando la luz cambió, continuó su camino, pero no en dirección a su oficina. Mi estómago se hizo un nudo cuando giró en una calle secundaria y luego tomó la avenida hacia el centro de la ciudad. Vamos, Ana, dime que esto no es lo que parece, murmuré para mí mismo. Pero cada giro que tomaba, cada calle que cruzaba, me acercaba más a una verdad que no quería aceptar. Cuando finalmente estacionó su auto, mi corazón se aceleró. No estaba en su oficina. No estaba en ninguna reunión de trabajo. Estaba frente a un hotel. Se quedó unos segundos en el auto, revisando su teléfono. Luego, respiró hondo, tomó su bolso y bajó del auto. Caminó hacia la entrada sin dudar. La vi desaparecer tras las puertas de cristal. Un golpe seco en el pecho me dejó sin aire. No había más dudas. Mi esposa me estaba engañando. El tiempo pareció detenerse cuando vi a Ana cruzar la puerta del hotel. Mi mente se quedó en blanco. No sentí rabia de inmediato, ni ganas de correr tras ella. Solo un vacío profundo, un agujero en el pecho que me dejó paralizado en el asiento del auto. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos.
No saques conclusiones apresuradas, Alejandro. Pero, ¿qué otra explicación podía haber? Mi esposa acababa de entrar a un hotel, sola, después de decirme que estaba en una reunión de trabajo. Me pasé la mano por el rostro, sintiendo el sudor frío en mi frente. Todo mi cuerpo me pedía salir corriendo tras ella, enfrentarla ahí mismo, exigirle la verdad. Pero me obligué a mantener la calma. No podía actuar sin pruebas. Miré el reloj. 3:47 de la tarde. Esperé. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. Cada vez que la puerta del hotel se abría, mi corazón daba un brinco, esperando verla salir. Pero no salía. A los 20 minutos, la certeza se instaló en mi pecho, no había ninguna reunión. Finalmente, tomé una decisión. Salí del auto y crucé la calle con pasos firmes, sintiendo la adrenalina recorrerme el cuerpo. Entré al lobby del hotel y me dirigí directo al mostrador. Detrás de la recepción, un hombre con gafas y una sonrisa profesional me recibió. Buenas tardes, señor. ¿Tiene una reserva? No. Estoy buscando a mi esposa, dije con una calma forzada. Entró hace unos minutos. Necesito saber en qué habitación está. El recepcionista parpadeó, sorprendido por mi tono. Lo siento, señor, pero no podemos dar información sobre nuestros huéspedes. Apoyé las manos en el mostrador, intentando contener la ira. Escuche. Sé que tiene normas, pero necesito saber si mi esposa está aquí con alguien. No voy a hacer un escándalo, solo quiero la verdad. El recepcionista me miró con cierta lástima, pero negó con la cabeza. No puedo ayudarlo con eso, señor. Pero si tiene una reserva, puedo verificar su nombre. Maldita sea. Me aparté del mostrador, sintiendo como la frustración me consumía. Ella estaba aquí. Pero no tenía manera de comprobarlo. Respiré hondo y me giré, fingiendo que me dirigía a la salida. Pero no me fui. En cambio, me quedé en el lobby, observando a la gente entrar y salir, esperando cualquier señal. A los 10 minutos, mi paciencia fue recompensada. El ascensor se abrió y de su interior salió Gabriel. Todo mi cuerpo se tensó. El hombre caminó con la seguridad de quien no tiene nada que esconder. Su traje impecable, el cabello peinado con precisión, la misma sonrisa encantadora que siempre había notado en él cuando hablaba con Ana. El mismo hombre que había visto en fotos de su oficina, el que siempre mencionaba como un buen amigo. El estómago se me revolvió. Él no me vio de inmediato. Sacó su teléfono del bolsillo y tecleó algo, aún caminando. Pero cuando levantó la vista, su mirada se cruzó con la mía. Y entonces lo vi. La culpa. Se quedó quieto por un segundo, su rostro perdiendo la sonrisa, sus dedos deteniéndose sobre la pantalla del teléfono. Gabriel, dije en voz baja, con una calma peligrosa. Él tragó saliva y guardó el teléfono con rapidez, como si quisiera ocultar algo. Alejandro, ¿qué haces aquí? No respondió como alguien inocente. No sonrió, ni intentó hacer una broma, como solía hacerlo en las reuniones de la empresa de Ana cuando me lo presentaba. No me preguntó qué pasaba. Solo buscó una salida con la mirada. Y eso fue todo lo que necesité. ¿Ella está aquí contigo? Pregunté, sin apartar la mirada. Gabriel frunció el ceño, pero no pudo sostener mi mirada. No sé de qué hablas. Mentiroso. Mi mandíbula se tensó, mis puños se cerraron. ¿En qué habitación está? Pregunté, mi voz apenas un murmullo. Alejandro, no quiero problemas. Esto no es lo que crees. No lo dejé terminar. Me giré sin decir nada y caminé hacia los ascensores. Oye. Llamó Gabriel detrás de mí. No hagas esto. No va a cambiar nada. Lo ignoré y presioné el botón con fuerza. El ascensor se abrió. Entré sin mirar atrás. El ascensor subía lentamente, pero mi corazón latía a toda velocidad. No tenía un plan, ni siquiera sabía qué iba a decir. Lo único que sabía era que necesitaba ver la verdad con mis propios ojos. Cuando las puertas se abrieron en el 6º piso, avancé por el pasillo, leyendo los números de las puertas. Mi mente trabajaba rápido, haciendo cálculos.
Gabriel había salido solo, lo que significaba que Ana probablemente aún estaba en la habitación. Si salía ahora, la vería. Entonces escuché un ruido. Una puerta abriéndose al fondo del pasillo. Me giré justo a tiempo para verla. Ana salió de la habitación con su bolso al hombro, acomodándose el cabello con la otra mano. No me vio de inmediato. Su rostro tenía esa expresión relajada de quien acaba de pasar un rato agradable, de quien acaba de estar con su amante. Cuando levantó la mirada y me vio, el color se le fue del rostro. Alejandro, su voz fue apenas un susurro. Nos quedamos así, en medio del pasillo, mirándonos el uno al otro. Ella con el miedo reflejado en los ojos. Yo, con el corazón destrozado. No había necesidad de preguntas. Ya sabía la respuesta. Ana se quedó congelada en el umbral de la puerta, su bolso aún colgando de su hombro. Sus labios se separaron, como si estuviera buscando una excusa, una explicación, algo que pudiera salvar la mentira que había construido. Pero no había nada que pudiera decir. Porque yo ya sabía la verdad. Alejandro, su voz tembló, apenas un murmullo en el pasillo vacío. No respondí de inmediato. Mi cuerpo estaba rígido, mis puños cerrados a los costados. Sentía una mezcla de ira, tristeza y una profunda decepción que me oprimía el pecho. Mis ojos se movieron instintivamente hacia la puerta detrás de ella. La habitación. Su piel aún estaba sonrojada, su cabello un poco revuelto. Había estado con él. No necesitaba verla en la cama con Gabriel para saberlo. Ana siguió mi mirada y reaccionó al instante, apretando el bolso contra su pecho como si eso pudiera ocultar lo evidente. No es lo que parece, susurró. Solté una risa seca, sin humor. ¿No es lo que parece? Repetí con incredulidad. No podía creer que realmente estaba diciendo eso. No después de lo que había visto. No después de haber seguido sus mentiras hasta este lugar. Ana dio un paso hacia mí, pero levanté una mano para detenerla. No te atrevas. Su rostro se contrajo en una mueca de angustia. Por favor, déjame explicarlo. Negué con la cabeza. ¿Explicarlo? ¿Qué exactamente, Ana? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué entraste a un hotel con él mientras yo creía que estabas trabajando? ¿O quizás quieres explicarme cuánto tiempo lleva esto? Ella abrió la boca, pero la cerró enseguida. Porque no tenía una respuesta que no me destruyera por completo. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Ana respiraba con dificultad, pero yo estaba completamente quieto. Por dentro, una parte de mí aún quería aferrarse a algo, a cualquier mínima posibilidad de que todo esto fuera un malentendido. Pero no lo era. Finalmente, ella murmuró. Lo siento. Una simple disculpa. Frágil. Insuficiente. La rabia me golpeó de lleno. ¿Lo sientes? ¿Eso es todo? Ana cerró los ojos con fuerza, como si quisiera desaparecer en ese mismo instante. No quería que lo descubrieras así. Su voz era tan baja que apenas la escuché. Ah, no. ¿Cómo pensabas que iba a descubrirlo, Ana? ¿Cuánto tiempo más ibas a seguir mintiéndome? No me respondió. Porque la verdad era que nunca pensó que la descubriría. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de calmar el temblor de mi cuerpo. No quería explotar ahí, en medio de ese pasillo. No quería ser el esposo traicionado que gritaba y hacía una escena. Pero todo dentro de mí estaba en llamas. ¿Hace cuánto? Pregunté, mi voz más controlada de lo que esperaba. Ana bajó la mirada. Alejandro. ¿Hace cuánto? Repetí con más fuerza. Ella tragó saliva, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. 6 meses. Sentí que me arrancaban el suelo bajo los pies. 6 meses. 6 meses de mentiras. 6 meses de fingir que todo estaba bien. 6 meses en los que dormí junto a ella, la besé, le conté mis días sin saber que en algún momento de la semana se encontraba con otro hombre en una habitación como esta. Me sentí enfermo. Me pasé una mano por el rostro y solté una risa amarga. 6 meses. Qué estúpido fui. Ana se movió como si quisiera alcanzarme.
No eres estúpido, Alejandro. Yo nunca quise hacerte daño. Eso fue lo que finalmente hizo que la ira explotara en mi pecho. Levanté la mirada y la clavé en ella. ¿Nunca quisiste hacerme daño? ¿De verdad esperas que te crea? Ana sollozó suavemente y dio un paso atrás. No puedo cambiar lo que hice. No, dije con dureza. No puedes. Y tampoco podías arreglarlo. El dolor me golpeó con una intensidad brutal. Quería seguir preguntando, quería hacerle entender lo que había hecho. Pero, ¿para qué? Ya no importaba. Ana me miró con desesperación. Por favor, Alejandro, podemos hablar de esto en casa. Solté un suspiro tembloroso y negué con la cabeza. No hay nada que hablar. Ella dejó escapar un sollozo ahogado. No quiero perderte. Cerré los ojos por un segundo, tratando de ignorar el vacío en mi pecho. Ya me perdiste, Ana. Dicho eso, me giré y caminé hacia el ascensor sin mirar atrás. No la escuché correr tras de mí. No intentó detenerme. Porque ambos sabíamos que esto ya no tenía arreglo. Manejé sin rumbo durante más de una hora. No podía volver a casa de inmediato. No después de lo que acababa de descubrir. Mis manos seguían temblando sobre el volante, mi mente atrapada en el eco de sus palabras. 6 meses. 6 meses de mentiras, de caricias que no eran mías, de excusas que acepté sin dudar. Pensé en cada vez que Ana llegó tarde, en cada vez que me sonrió mientras yo creía que todo estaba bien. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo engañarme y seguir mirándome a los ojos como si nada? El auto se detuvo en un parque solitario. Apoyé la cabeza en el volante y cerré los ojos con fuerza. Respira, Alejandro. No pierdas la cabeza. Pero, ¿cómo no perderla? En cuestión de horas, mi vida entera había cambiado. Todo lo que creía cierto, todo lo que había construido con Ana, se había convertido en una mentira. El teléfono vibró en el asiento del copiloto. Sabía que era ella antes de verlo. Ana. Lo ignoré. Otro mensaje. Y otro. Finalmente, suspiré y tomé el celular. Ana, por favor, contéstame. Ana, Alejandro, no te vayas así. Necesitamos hablar. Ana, sé que me odias, pero por favor vuelve a casa. No podemos terminar así. No respondí. Porque esto ya estaba terminado. Regresé a casa cuando ya era de noche. El departamento estaba en completo silencio. Me quedé parado en la entrada durante varios segundos, incapaz de cruzar la puerta. Nada aquí se sentía como mi hogar ahora. Respiré hondo y entré. No había señales de Ana. Avancé lentamente por el pasillo, sintiendo el peso de la casa sobre mis hombros. Todo seguía en su lugar, el sofá con las mantas desordenadas, la mesa con los restos del desayuno que habíamos compartido esa mañana, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. Y eso lo cambiaba todo. Fui directamente al dormitorio y vi su maleta junto a la cama. Se había ido. Por un instante, sentí un alivio extraño. No estaba seguro de qué habría hecho si la encontraba esperándome en la sala, rogándome que la escuchara. Pero luego llegó la otra sensación. La del vacío. Porque aunque la odiara en este momento, aunque la traición me quemara el pecho, había una parte de mí que aún no podía aceptar que todo hubiera terminado así. Me senté en la cama y me llevé las manos a la cara. Ana y yo llevábamos 7 años casados. Toda mi vida adulta giraba alrededor de ella. ¿Y ahora, qué quedaba? No tenía respuestas. Solo el dolor sofocante de la realidad. Horas más tarde, aún no había logrado dormir. Mi teléfono vibró otra vez. Ana. Esta será la última vez que te escriba hoy. No quiero que esto termine así, Alejandro. Necesitamos hablar. Yo sé que lo que hice no tiene justificación, pero quiero explicarte. No quiero perderte. Dime cuándo podemos vernos. Apreté la mandíbula. No podía ni verla ahora. No sin sentir rabia, sin querer preguntarle 1000 cosas que probablemente ya sabía la respuesta. Apagué el teléfono y lo lancé sobre la mesa de noche.
Porque ya no había nada que decir. Solo quedaba aceptar la verdad. Ana me había traicionado. Y no había vuelta atrás. El amanecer llegó sin que pegara ojo. Me sentía vacío, como si algo dentro de mí se hubiera desconectado. La casa estaba en silencio, un silencio diferente al que estaba acostumbrado. No era la paz de las mañanas tranquilas, era la ausencia de algo que había estado ahí por años. La ausencia de ella. Me obligué a levantarme de la cama, aunque cada movimiento se sentía pesado. La rutina de siempre, ducharme, vestirme, preparar café. Todo lo hacía en piloto automático. Pero mientras vertía el café en la taza, mis manos se detuvieron sobre la encimera. Siempre preparaba 2 tazas. Siempre dejaba la de Ana lista para cuando ella se levantara. Cerré los ojos y apreté la mandíbula. Basta, Alejandro. No tenía sentido seguir pensando en esas cosas. Me senté en la mesa y abrí el teléfono. Varios mensajes sin leer. No solo de Ana, sino de Sergio también. Sergio, hermano, ¿cómo estás? ¿Hablaste con ella? Sergio, avísame si necesitas algo. No tienes que pasar por esto solo. No tenía fuerzas para responderle todavía. El único mensaje que me importaba, el único que leí más de una vez, fue el último de Ana de la noche anterior. No quiero perderte. Dime cuándo podemos vernos. No había respondido. Y no pensaba hacerlo. El día transcurrió en una especie de niebla. Fui a la oficina, trabajé sin concentrarme realmente, recibí llamadas que apenas entendí. Pero lo peor fue volver a casa. El departamento era una tumba. Cada rincón tenía su huella. Sus libros seguían en la estantería. Su abrigo colgaba en el perchero junto a la puerta. Hasta su perfume aún flotaba en el aire. Me odié por ello. Por seguir sintiendo su presencia en un lugar donde ya no pertenecía. Caminé hasta el dormitorio y abrí el armario. Sus cajones estaban vacíos. Se había llevado sus cosas. Apreté los puños. Así que era real. Se había ido. Me desplomé en el borde de la cama, mirando el suelo. ¿Cómo llegamos aquí, Ana? Esa noche, fui a casa de Sergio. Me recibió con una cerveza en la mano y una expresión que decía todo lo que no necesitaba preguntar. ¿Cómo estás? Solté una risa amarga y tomé la cerveza sin contestar. Me dejé caer en el sillón y respiré hondo. No sé qué hacer, hermano, admití finalmente. Sergio suspiró y se sentó frente a mí. No hay un manual para esto, Alejandro. Pero una cosa sí sé, no puedes dejar que te destruya. No es tan fácil. No, no lo es. Pero si te quedas atrapado en este dolor, ella gana. Ella gana. Esa frase se quedó en mi mente mucho tiempo después de que la conversación terminara. Porque tenía razón. Ana había tomado una decisión. Me había mentido. Me había traicionado. Y ahora yo tenía que tomar la mía. No iba a dejar que esto me definiera. No iba a ser el hombre que se quedara atrapado en su miseria. No iba a dejar que Ana tuviera el control sobre cómo terminaba mi historia. Esa noche, antes de acostarme, desbloqueé el teléfono y abrí su chat. Su último mensaje seguía ahí. No quiero perderte. Dime cuándo podemos vernos. Mis dedos se movieron con decisión sobre la pantalla. Alejandro, no hay nada que hablar. Ya tomaste tu decisión. Ahora yo tomo la mía. Lo envié. Y luego la bloqueé. Apagué el teléfono. Me acosté en la cama. Por primera vez en días, dormí sin interrupciones. Porque finalmente había terminado. El día después de bloquear a Ana, me desperté sintiéndome diferente. No bien, pero menos asfixiado. Como si finalmente hubiera dejado de sostener un peso que no era mío. El dolor seguía ahí, latiendo en el fondo de mi pecho, pero algo había cambiado. Había cerrado la puerta. No había más excusas, ni más conversaciones sin sentido. Ana había hecho su elección y yo había hecho la mía. Me levanté temprano, preparé café, solo para mí esta vez, y me senté en el balcón. Miré la ciudad despertar,
la gente apresurándose a sus trabajos, el cielo despejándose lentamente. Por primera vez en días, no sentí que el mundo se me venía encima. Pero tampoco sabía qué hacer ahora. Porque aunque ya no tenía la necesidad de buscar respuestas, de confrontarla, de escuchar sus disculpas vacías, seguía sintiéndome vacío. Ana había sido mi vida durante 7 años. Mi rutina, mi hogar, mi persona. Ahora que ya no estaba, todo se sentía extraño. Incompleto. Tenía que aprender a estar solo otra vez. Pasé los siguientes días intentando encontrar un sentido de normalidad. Fui a trabajar, salí a correr, traté de concentrarme en cualquier cosa que no fuera ella. Pero las noches eran las más difíciles. Porque la casa seguía llena de recuerdos. Las cosas que dejó atrás. Los espacios que ahora se sentían demasiado grandes. Una tarde, sin pensarlo mucho, empecé a limpiar. Saqué su abrigo del perchero y lo guardé en una caja. Junté sus libros y los apilé en una esquina del estudio. El cepillo de dientes que todavía estaba en el baño, su perfume en la cómoda, su taza favorita en la cocina. Todo tenía que desaparecer. Cada objeto que metía en la caja era como arrancarme un pedazo de piel, pero también era necesario. Cuando terminé, me senté en el suelo y miré todo lo que había empacado. Ana ya no vivía aquí. Era hora de que la casa lo reflejara también. Esa noche, Sergio me llamó. «Hermano, ¿quieres salir?» «No sé. No es una pregunta. Estás solo en esa casa, dándole vueltas a lo mismo. Vamos a tomar algo». Suspiré. No tenía ganas. Pero él tenía razón. Terminamos en un bar pequeño, uno que solíamos frecuentar antes de que todos nos casáramos. Antes de que la vida nos convirtiera en hombres ocupados con trabajos y responsabilidades. «Tienes cara de mierda», dijo Sergio, dándome una cerveza. Sonreí con desgana. «Gracias por el cumplido. Solo digo la verdad». Tomé un sorbo y miré a mi alrededor. Parejas, amigos, grupos de gente riendo. Me sentí un poco desconectado de todo. Como si estuviera viendo el mundo desde el otro lado de un cristal. «¿Cómo fue?», preguntó de repente. «¿Cómo fue qué?». «Bloquearla». Me encogí de hombros. «Extraño». «Necesario». Sergio asintió. «Hiciste lo correcto». «¿Lo hice?». Me miró con seriedad. «Sí. Porque ella ya había decidido dejarte atrás hace mucho tiempo. Solo que tú fuiste el último en enterarte». Esas palabras me golpearon fuerte. Porque eran verdad. Ana me había traicionado, sí. Pero peor que eso, había tomado la decisión de seguir adelante sin mí mientras aún pretendía ser mi esposa. Ella me dejó atrás antes de que yo siquiera supiera que tenía que despedirme. Y ahora, yo también tenía que seguir adelante. Cuando regresé a casa esa noche, me sentí un poco más ligero. Como si, de alguna manera, una pequeña parte del peso se hubiera desprendido. No todo. No todavía. Pero era un comienzo. Los días pasaron, luego las semanas. Y poco a poco, la herida dejó de sangrar. No fue de un día para otro. No hubo un momento mágico en el que desperté sintiéndome libre del dolor. Pero con el tiempo, la tristeza se convirtió en algo más manejable, algo que podía llevar conmigo sin que me aplastara. Ana seguía siendo un fantasma en los rincones de mi vida. A veces, pasaba por un lugar que solíamos visitar juntos y sentía su ausencia como un golpe en el estómago. A veces, me despertaba por la noche y mi primera reacción era mirar hacia su lado de la cama, solo para recordar que ya no estaba. Pero cada día era un poco más fácil. Empecé a llenar mi tiempo con cosas nuevas. Salí más con Sergio y otros amigos que había descuidado durante años. Me reencontré con pasatiempos que había dejado de lado por la rutina del matrimonio. Me inscribí en un gimnasio, no por despecho ni por probar nada, sino porque necesitaba algo que me ayudara a liberar la tensión que llevaba dentro. Y, lo más importante, aprendí a estar solo. No de la forma amarga en la que al principio lo había sentido, como si la soledad fuera una condena. Sino como algo que podía ser bueno, incluso necesario. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en casa, encontré una vieja foto de nosotros dos.
Era de nuestros primeros años juntos, cuando aún creía que nada podría romper lo que teníamos. Por un momento, me detuve a mirarla. No sentí rabia. No sentí tristeza. Solo un profundo reconocimiento de que esa vida, esa historia, había terminado. Ana había tomado su camino. Yo estaba tomando el mío. Respiré hondo y guardé la foto en una caja con otras cosas del pasado. No la rompí, no la tiré. Porque aunque el final fue doloroso, hubo un tiempo en el que realmente fui feliz con ella. Y eso, por mucho que doliera, también merecía ser recordado. Pero no como algo que quisiera recuperar, sino como algo que simplemente había quedado atrás. El tiempo siguió avanzando. No sé exactamente en qué momento dejó de doler. Tal vez fue la primera vez que pasé un día entero sin pensar en ella. O cuando me di cuenta de que podía reír sin sentirme culpable. O quizás cuando conocí a alguien nuevo, por primera vez en mucho tiempo, sentí curiosidad en lugar de miedo. No fue un proceso rápido. No fue fácil. Pero sané. Y un día, sin darme cuenta, me desperté y supe que ya no la extrañaba. Que ya no la necesitaba. Que ya no la amaba. Sonreí. Me serví un café. Y seguí adelante.